mundo. El Estado Islámico habría reaparecido con un hecho de violencia, esta vez en Turquía, el saldo 28 muertos. Estos son los momentos previos al ataque terrorista contra el Centro Cultural Amara en la localidad de Suruç. Estos jóvenes turcos y kurdos aguardaban el inicio de un campamento que los llevaría a la ciudad siria de Kobani, a unos 10 kilómetros, para entregar ayuda humanitaria, cuando de pronto una fuerte detonación sorprendió a todos. Al menos 30 personas murieron y más de 100 resultaron heridas, por lo que fueron evacuados a los hospitales de la localidad. El Ministerio del Interior, citando fuentes locales, acusó del atentado al Estado Islámico o alguna otra organización vinculada a ella. Al parecer, un artefacto explosivo estalló en el jardín del recinto donde se encontraban los jóvenes activistas. El presidente del país, Recep Tayyip Erdogan, lamentó este hecho, al que calificó de acto de terror. Şanlıurfa, Suruç. Lamentamos este ataque terrorista que acabó con la vida de 28 personas e hirió gravemente a los pobladores de la ciudad de Suruç. Condeno en nombre de mi país tal atrocidad. Desde el norte de Chipre, Erdogan enfatizó que su país continuará con su ofensiva contra este tipo de actos. Condenamos estos ataques, vengan de donde vengan. Siempre diremos que no hay lugar para el terror y subrayamos la necesidad de una lucha internacional contra el terrorismo. Estas explosiones se dan semanas después de que Ankara, miembro de la OTAN, redoblara su seguridad en partes de su frontera con Siria, ante el peligro de que los enfrentamientos entre kurdos, grupos insurgentes, el ejército sirio y los yihadistas se propague. El temor del gobierno de turno en Turquía es que se reactive una rebelión armada de separatistas kurdos en las zonas limítrofes, que ya dejaron más de 40.000 muertos en 1984. Se me quedó la imagen un poco, Farid, de Erdogan hablando, ¿no? Y cuando se le escucha firme, pero ciertamente en sus políticas contra los rebeldes no es muy concreto. Se le ha acusado de, digamos, por ejemplo, no impedir de manera decisiva el paso a través de las fronteras de Turquía de, digamos, voluntarios que llegan de Europa hacia Siria para unirse al Estado Islámico. De hecho, el caso más sonado es el de 3 menores de edad británicas que son filmadas pasando por la frontera turca hacia Siria y que ahora son parte del Estado Islámico. Eso había empezado aparentemente a cambiar en los últimos días o semanas. El gobierno sirio empezó a hacer detenciones de gente que presuntamente estaba vinculada al Estado Islámico en su territorio. Luego entonces dado que este es el sería, creo que lo es, pero todavía no se ha determinado la identidad de los autores. Sería el primer ataque del Estado Islámico en territorio turco, podría ser una advertencia de Turquía. Dejen de perseguirnos, porque no lo habían hecho hasta ahora, para ser franco. Pero también es claramente una advertencia para los ciudadanos de etnia kurda en Turquía, que iban hacia Kobane a apoyar con la reconstrucción de la ciudad, y habría que recordar que Kobane es la primera ciudad en la que los kurdos de Siria resisten exitosamente el embate del Estado Islámico con apoyo internacional, y son milicias kurdas de izquierda, la misma afiliación de estos jóvenes que han sido asesinados brutalmente por este atentado. Ahora, claro, el Estado Islámico, porque confunde también en su accionar, ¿no? Por un lado se muestra mercenario, por otro lado se muestra ideológico.
Claro, el tema es que aquí claramente estos jóvenes apoyan a sus enemigos en Siria. O sea, en este momento quien está logrando avanzar en mayor proporción sobre territorio que solía controlar el Estado Islámico en Siria son las milicias kurdas de izquierda que reciben apoyo de partidos kurdos, ya no de Siria, sino del país vecino, Turquía. Este atentado ocurre a menos de un par de kilómetros de la frontera, o sea, y de la frontera con Kobane, con esta ciudad que, repito, fue defendida con éxito por los kurdos del embate del Estado Islámico. Y a partir de ahí los kurdos han empezado a avanzar sobre territorio controlado por el Estado Islámico. Correcto. Vamos a también relacionar este tema con lo que viene a continuación, ¿no? Siria, básicamente, ¿no? Porque el Consejo de Seguridad de Naciones Unidas pues, ha votado a favor del acuerdo nuclear con Irán, en una sesión en la que no faltaron las pullas entre los embajadores. El Consejo de Seguridad de Naciones Unidas ha aprobado por unanimidad el acuerdo que frenará el programa nuclear de Irán, a cambio de aliviar las sanciones occidentales contra la República Islámica. La embajadora de los Estados Unidos ante ONU, Samantha Power, dijo que esperan que el gobierno de Irán elija el camino correcto para hacer del mundo un lugar más seguro. Este acuerdo le da a Irán la oportunidad de demostrar al mundo que tiene la intención de perseguir un programa nuclear exclusivamente con fines pacíficos. En otro momento, Power señaló que Washington continúa preocupado por las amenazas de Irán contra Israel y las actividades que desestabilizan al Medio Oriente. Este acuerdo no cambia nuestra profunda preocupación por violaciones de derechos humanos cometidos por el gobierno iraní. Es por eso que Estados Unidos seguirá invirtiendo en la seguridad de nuestros aliados en la región y mantendremos nuestras propias sanciones vinculadas al apoyo de Irán al terrorismo. That is why the United States will continue to invest in the security of our allies in the region and why we will maintain our own sanctions. A su turno, el embajador de Irán ante Naciones Unidas, Gholam Ali Khosrow, dio la bienvenida y la aprobación del Consejo de Seguridad. El acuerdo se selló en base al respeto mutuo y la comprensión. Es un logro importante para la diplomacia. Refuerza la fe en la diplomacia como la forma más racional para resolver las diferencias en nuestro mundo y demuestra que ésta se puede prevalecer sobre la guerra y la tensión. Khosrow también respondió a los cuestionamientos de Estados Unidos hechos por Power. Es irónico que la distinguida embajadora de Estados Unidos acuse a mi gobierno de desestabilizar a la región y al terrorismo. El país que invadió 2 países a nuestra región y creó terrenos favorables para el crecimiento del terrorismo y extremismo no está en condiciones de plantear tales acusaciones contra mi país. En los actos irresponsables e imprudentes de Estados Unidos están las raíces de muchos desafíos que enfrentamos ahora en nuestra región. Israel, en cambio, mantiene su posición. Desde Jerusalén, el primer ministro Benjamín Netanyahu dijo que la votación en el Consejo de Seguridad era una muestra de hipocresía sin límites. En Naciones Unidas, el embajador de Israel, Ron Prosor, también expresó su oposición al acuerdo. Si la comunidad internacional se niega a ver esto como una tragedia, es un grave error estratégico. Pero si es consciente de la tragedia y todavía opta por seguir este camino peligroso, entonces es una catástrofe. Me gustaría decir que los iraníes, metafóricamente, se reían en la cara de todos. Pero la parte triste es que esta vez no es una metáfora. En este contexto, los cancilleres de la Unión Europea reunidos en Bruselas dijeron que esperan que el acuerdo ayude a resolver conflictos en la región de Medio Oriente, como los de Siria y Yemen, y también a la reanudación de conversaciones entre chiíes y suníes de Irán y Arabia Saudita. Mientras tanto, el vicecanciller y ministro de Economía alemán Sigmar Gabriel se convirtió en el primer político de ese país en visitar Teherán para restablecer vínculos comerciales entre la República Islámica y Berlín. Bueno, Farid, parece que Israel se sigue quedando solo, ¿no? Aunque este es el mejor contexto relacionando con la nota anterior de lo que puede pasar contra el Estado Islámico. Claro, esto es un argumento ad hominem y en ese sentido siempre puede ser falaz, pero claro, habría que suponer que el resto de la humanidad está equivocado y solo el primer ministro de Israel tiene razón, porque este es un acuerdo que han negociado los 5 miembros permanentes del Consejo de Seguridad más Alemania y luego han aprobado los 10 miembros no permanentes del Consejo de Seguridad junto con los 5 permanentes.
y que es un acuerdo que logra lo que no había logrado las sanciones, que es reducir la capacidad nuclear de Irán. No impedir que siga creciendo, sino reducirla. O sea, sincerar, digamos, sincerar. Porque antes era el acto teatral de vengan y revisen y no, antes no había, digamos, acuerdo e Irán podía hacer lo que quería. No había voluntad, digamos, real. Es que también tiene un mal precedente. Yo entiendo la posición de Israel por ese lado, ¿no? Claro, pero lo que Irán diría es, nosotros somos parte del Tratado de No Proliferación Nuclear, Israel no lo es. Nosotros no tenemos bombas atómicas, Israel sí las tiene. Luego entonces, ¿por qué Israel puede pretender enrostrarnos a nosotros conductas que ellos no tienen, ¿no? Para lo cierto es que a Irán, siendo un poco exagerado, se le ha quitado un poco el carácter de paria, ¿no? Se le ha abierto, es más, Alemania le va a abrir, aparentemente le va a abrir mercado. La Unión Europea quiere que ayude esto a luchar contra las atrocidades de Siria y Yemen, entonces se le está dando, pues... claro, la crítica que puede tener algún asideros es la siguiente. Irán ahora va a tener más recursos y con esos recursos podría seguir apoyando a grupos como Hezbollah que contribuyen a la desestabilización de la región. Pero como dijo el embajador iraní, también es cierto, todos contribuyen a la desestabilización de la región. Todos se meten en la guerra civil siria y en ese sentido todos son parte del problema, no solo Irán. Pero en todo caso, primero, el acuerdo impide a Irán adquirir armas ofensivas y tecnología para misiles balísticos. Luego entonces, incluso si Irán decidiera utilizar los recursos adicionales para rearmarse, hay límites al tipo de armamento que puede adquirir y gracias al acuerdo no puede adquirir armas nucleares. Y no las va a poder adquirir tampoco en el futuro porque es miembro del Tratado de No Proliferación que se lo prohíbe y que va a seguir siendo, digamos, haciéndose respetar a través de la Agencia Internacional de Energía Atómica. Claro, es como que la primera parte hay que tener al enemigo chequeado, vigilado, ¿no? Estamos viendo todos sus movimientos a tenerlo agazapado, ¿no? Sí. Escondido, ¿no? Sí. Es un poco eso, ¿no? Bueno, lo cierto es que Estados Unidos finalmente ha predominado en su posición, ¿no? Porque esta es una propuesta norteamericana. Pero además Estados Unidos ha logrado virtualmente todo lo que quería en el acuerdo. O sea, todo lo que se planteó como posible. De hecho, cuando uno revisa los discursos del gran ayatollah Ali Khamenei, que es el poder real tras el gobierno en Irán, las líneas rojas que él trazó como líneas que no podían ser traspasadas durante las negociaciones, fueron traspasadas en toda la línea. Vamos a ver, gracias Farid, vamos a ver si en el siguiente tema también Estados Unidos